incisivos inferiores. Los incisivos inferiores, en la literatura que ustedes lean, los van a incluir siempre. Los van a tratar como gemelos porque son muy similares, no tienen muchas diferencias. Entonces los ponen en conjunto, tanto el incisivo central como el incisivo lateral. Si se dan cuenta, tiene una su extensión o su conveniencia es bucolingual, no tanto mesiodistal. Y lo podemos ver al inicio del video, que tiene cierta depresión interpersonalmente hablando. Y sí tienden a ser un poquito extensos, igualmente. Ahí la C es de central y la L es de lateral. Por eso les digo que los toman en conjunto, los toman en grupo. Si se dan cuenta la longitud, el central es casi 21 y el lateral es 22.1. Entonces, diferencia. El lateral tiende a ser un poquito más largo. En la longitud de la raíz propiamente dicha es de 12.6 y 13.5. La picoformación del central está entre los 8 y los 9 años y el lateral entre los 8 y los 10 años. La angulación que tienen estas piezas con respecto al equilátero no se sale tanto de la media. Caso contrario, cuando se pierdan piezas prematuramente o el paciente no tiene alineamiento, ahí sí va a tender a tener cierta angulación o va a cambiar un poco. Número de raíces, 100% una sola raíz central y el lateral también una, aunque pues otros autores mencionan que van a llegar a tener dos, pero es bajísimo el porcentaje. Les podría decir que pues casi siempre es una raíz. Curvatura, el 66.7% de los casos va a ser recto, hacia bucal 18.8 y hacia distal 12.5, en forma de S 2%. Y son similares los datos tanto para el central como para el lateral. Los surcos o depresiones, ya les mencionaba un poco en la diapositiva anterior que es tanto en mesial como en distal es de depresión y es más extenso, igual, y aquí lo podemos ver. Si se dan cuenta en estos cortes transversales, mesiodistalmente hablando, están más juntos hacia el conducto y no se recomienda llevar limas de alto calibre porque podemos llegar a lacerar o a perforar la pared. Vean la extensión aquí mesiodistal, se ve delgada en comparación con bucolingualmente, que es más extensa. Entonces, radiográficamente, ya cuando estén llenando las fichas, cuando estén haciendo su ficha, su expediente del paciente, las radiografías más o menos las van a ver así. Y recordando un poquito de los tips que les decía, siempre observar en la radiografía que haya esta luz del conducto, este espacio del conducto, esa área lucente atravesando la raíz. Si en la radiografía ustedes logran ver esa extensión en la raíz sin interrupciones, es muy probable que vaya a ser solo un conducto, no vayamos a tener mayor problema. ¿Alguien sabe qué estoy haciendo aquí? ¿O lo han visto? ¿No? Cuando alguien que levante la mano, que se decida hablar. Está relacionado con un acceso, pero no es drenado. Está buscando, pero no tiene el acceso. Estoy buscando. Si se dan cuenta en esta radiografía, se ven dañadas las piezas, tienen caries, están debilitadas y tienen área. ¿Sí? Y el paciente presentaba un tracto simoso, o mejor conocido como postemía parúdico. Entonces, lo que se hace, la fotografía no corresponde a la radiografía, pero me sirve para representarlo. Cuando no sabemos realmente de dónde es el acceso, podemos hacer un trazado del tracto simoso. Y eso lo podemos hacer con una gutapercha roja, que es 25, o con una gutapercha azul, que es de las 30. Esta, si no estoy mal, es fina, las finas son las azules. Entonces, se hace con calibre 25 o 30, porque no son tan delgadas y no se doblan cuando son las piezas meter. Y lo que nos ayuda pues, a determinar es realmente en qué pieza es donde está drenando el absceso. Entonces, la punta de la gutapercha siempre se va a ir a donde está el ápice culpable, por decirlo de una manera. Entonces, esto lo podemos hacer y nos ayuda para el diagnóstico, para determinar
en dónde está la infección activa, ¿verdad? ¿Dudas con eso? ¿No? Y también podemos llegar a tener ciertas dificultades, tanto en superiores como inferiores, donde ya ven que les hablo de apicoformación. Hay veces que el paciente tuvo caries de infancia y pues estuvo necrótica la pulpa y nunca hubo esa apicoformación, o nunca se llegó a cerrar el ápice. Entonces, este tipo de casos también hay que tener cuidado, porque lo recomendable ahí es colocar un tapón de MTA. El MTA es un material biocerámico que nos ayuda a ponerle un tope para que no se nos destruya la gutapercha. Porque si intentamos obturar ese conducto únicamente con gutaperchas, es muy probable que vayamos a destruir el material bacterial. Entonces, también eso se los pongo para que cuando vean las radiografías también estudien y analicen el ápice, ¿sí? Para que cuando estén haciendo su tratamiento de canal bacterial con sus pacientes no les vaya a ocurrir un accidente que destruya el material o algún tipo de instrumental. También en la clase anterior les decía que pues, uno ve los accesos en los libros y dicen por lingual, por palatino, 45 grados, decía yo. Pero hay veces que la misma caries o la misma fractura que traiga el paciente nos orienta el acceso. Entonces, en este caso, pues ya el paciente traía caries por bucal, caries por interproximal. Entonces, ya solo la misma caries, cuando nosotros la limpiamos, cuando nosotros retiramos ese material careado, ese tejido dental dañado, nos orienta y siempre va en busca de la pulpa porque ahí están los nutrientes y las bacterias siempre buscan nutrientes, entonces se van directo a la pulpa. Entonces, no tengan como ese miedo de retirar caries porque hay que retirar caries. Y no siempre se puede hacer de la forma convencional, como les decía, porque esto es bucal, pero si se mete a hacer, por ejemplo, el acceso por igual, vamos a dividir más la pieza. Mientras que podríamos aprovechar donde ya está destruido, donde ya está pues, la fractura o ya esté la caries por ejemplo. Eso es con respecto a los incisivos. No hay mayor complejidad, solo también tal vez sería mencionar un poco la orientación. Ahí cambia un poquito la orientación, entonces siempre hay que tratar de buscar hacia dónde está el ángulo de la raíz, ya sea que le estén trabajando en visión directa, con el paciente no tan recostado, o con visión indirecta, cuando el paciente está totalmente acostado. Ya ven que pues cada quien trabaja diferente, cada quien tiene su forma de trabajar, pero sí tenemos que estar atentos a la orientación. Luego de los incisivos, tanto central como lateral, y en el canino. Igual en el canino superior, que es de las piezas más largas, también tenemos que tener en mente lo de los blisters de 31 milímetros, que es el blistero de acá, tenerlo ahí porque cuando llegue el canino inferior también tiene ciertas longitudes de la lima de 25 milímetros y no nos llega a la longitud de trabajo. Entonces, si se dan cuenta, muy similar a los centrales y laterales. Meseristalmente hablando, no es muy amplio, o igualmente sí. Entonces, estos, como están en la curvatura del arcada, por lo general en la radiografía, salen como bastoncitos, entonces ahí se dan cuenta. Incluso aquí, hay veces que nos salen burbujas y todo, entonces, aparte de la boca percha que ustedes metan, traten de meter suficiente cemento y meter accesorios para lograr rellenar todo ese espacio que está en esta extensión bucolingual, ¿sí? Porque solo una gota concha no les va a obturar todo el volumen. Si miramos los cortes transversales, es como redondo oval, ¿sí? Y termina en un solo conducto. Vean la longitud, es más de 25. Si usamos menos de 25 más el tope, pues solo sería 24, 25. La longitud promedio del canino inferior es de 26, 25.9. Solo la raíz mide 15.9. La apicoformación se da entre los 11 y los 13 años y medio. La angulación también pues no tiene mayor angulación de preocupación. El número de raíces, en el 94% de los casos es una sola, única raíz. Pueden haber dos raíces en el 6% de los casos. Y hay otros autores que dan más porcentaje de una raíz, pero como les digo, no
distal una curvatura en el 19.6% de los casos, y luego pues se buscan las actividades en menor proporción, pero la idea general o es recta o hacia distal, tiene cierta dilatación hacia distal. Hay depresiones o surcos en ambas áreas interproximales. El número de conductos, en su mayoría, una raíz y un conducto, 88.2%, pero pudieran haber dos raíces, dos conductos. Aunque sea solo una raíz, pudieran existir dos conductos. Esta es una radiografía de un canino inferior. Si se dan cuenta, ahí está un poquito como angulado. Vemos aquí también, aprovechando el lateral. El lateral sí tiene el espacio del conducto en toda la raíz, pero vean el central, se ve totalmente calcificado. Entonces, ahí es donde les digo que uno puede empezar a ver de que, por ejemplo, esta, lo más seguro es que haya sido para ejercer, pero supongamos que si hubiera tenido su corona, hubiera estado pues, más con su estructura completa, y si la han mantenido en el plan de tratamiento, tendremos esta situación. Ahí lo más seguro es que va a haber un poquito de complicación a la hora de encontrar los conductos. Porque no es de que vaya, a diferencia del camino, ¿verdad? Que aquí se ve el espacio, si podemos llegar a sentir ese vacío cuando estemos haciendo el acceso. Otro acceso guiado por caries, ahí pues está en utilizar el camino a las caries, ¿se dan cuenta? Entonces, ustedes tienen que limpiar y la misma cavidad les va brindando, les va guiando para hacer el acceso. No por fuerza tienen que entrar, por ejemplo, ahí por cuadrados. Entonces, y vean la longitud de la raíz, es larga. ¿Sí? Incluso la premolar está larga también. Entonces, supongamos este tipo de casos, ahí pues a lo mejor no va a ser corona, a lo mejor podría ser solo una resina, o dependiendo del tratamiento. Entonces, si no tenemos de esas limas que son de 31 milímetros, o las compramos, o no vamos a poder realizar la entonces porque no nos va a llegar a la longitud de trabajo. Entonces, por eso es la importancia de esas limas largas. De ahí en el primer premolar inferior, ahí esta es una de las piezas que más puede tener variación. El primer premolar inferior es única raíz en la mayoría de los casos, pero puede llegar a tener dos raíces, incluso tres. Ese es por lo general, así vemos una premolar inferior. La primera es un solo conducto. Aquí ya pues, podemos observar los cuernos pulpares que les mencioné en la clase anterior. Y esta es otra representación de otra primera premolar inferior. Si se dan cuenta, viene siendo similar, con diferencia de que pues, ya se terminan los conductos. Pero esto es muy variable, puede ser solo uno, puede ser dos independientes, pero esta sería como la variación que les seguiría, que pudiera ser más frecuente y la pudiéramos encontrar en la clínica. Aquí están los cuernos pulpares. Esta pues igualmente ya es más proporcional a la mesodistal. Los cuernos pulpares también importante verlos porque son el diagnóstico para la sensibilidad. Si se dan cuenta, los cortes transversales también no única raíz y único conducto, a diferencia de los que sí tienen dos conductos. La longitud promedio del primer premolar inferior es de 22.4. ¿Sí? Si se dan cuenta, pasamos el canino y luego ya regresamos otra vez a la longitud promedio, ¿verdad? Que es entre 20, 22, 23. Entonces, todos los casos los podemos llegar a resolver con las mismas de 25 milímetros. La picoformación se da a los 12, entre los 12 y los 13 años. La población también no es de relevancia. Ahí tenemos ya un caso de una segunda molar que sí está, su ambulación se cambia, pero por pérdida de la primera molar. Número de raíces, aquí está, 86.6% de los casos. Es una única raíz.
bifurcación en el 2.8% de los brazos. Y una bifurcación en el tercio medio vertical o trifurcación del 10.6%. Esto imagínenselo como va el conducto y termina como una pata de gallo, ¿sí? O sea, eso sería una trifurcación que termina en 3. Y menciona que pudiera haber dos raíces en el 2.5% de los casos, pero en la mayoría de los casos es de una única raíz. La curvatura en aplicar o la extensión de la raíz, por lo general, 47.5% de los casos es recta y 34.8% de los casos es lateral. Cuando ustedes empiecen a sacar las radiografías, a ingresar a sus pacientes y les den la radiografía panorámica, pongan la atención y se van a dar cuenta que la mayoría de las piezas tienden a irse hacia esta, tanto la inclinación como las curvaturas. Entonces, en la mayoría de los casos es la inclinación hacia el estado. No quiere decir que no se pueda hacia el inicial, pero por lo general en el desarrollo de todo tiene que ir todo hacia el estado. Tanto las curvaturas como la inclinación de las piezas. Surcos y depresiones pues también tienen en ambas superficies interposicionales. Y el número de conductos, vean, un solo conducto 66.6%, dos, o sea, uno bucal y uno lingual en 31.3% de los casos, y tres, dos bucales y uno lingual en 2.1% de los casos. Luego hay otros datos de otro autor, pero en general es un conducto, pero se pueden agarrar de 2 y 3. Entonces, ¿qué vamos a ver en la clínica? ¿Cómo se va a ver? Si se dan cuenta en esta radiografía de aquí arriba, si se ve bien el conducto en toda la extensión, ahí no hay mayor problema. En la otra radiografía también son dos conductos. Si se dan cuenta, no presenta mayor complicación, ¿sí? Tiene cierta dilatación hacia el externo, hablando específicamente de esto. Pero podemos tener casos donde sí necesitemos encontrar otro conducto. Y es lo que les decía, traten de ver la trayectoria del conducto de esta pieza y van a ver que se pierde. Empieza en el tercio cervical y conforme más va bajando se ve como calcificado o se pierde, ¿sí? Se ve como mezclado. No se define bien si es uno, si es dos o si está calcificado, pero por lo general cuando vean esa interrupción de la longitud del conducto, es que lo más probable es que hayan dos conductos o tres, ¿sí? Que vaya el conducto, se bifurque o se trifurque. A diferencia de la barba, que sí se ve desde acá más o menos, luego ve el conducto hasta acá. En esta no, en esta solo se ve aquí en la entradita y luego ya se ve cerrado. Pero no es necesariamente que esté calcificado, sino que es la bifurcación o la presencia de los conductos o conductos. La segunda pulmonar inferior salió más buena gente, baja bastante la probabilidad de que sea una anatomía más variable. Por lo general es un conducto, las proporciones tienden a ser también un poquito menor, pero en general es muy similar a la pulmonar. Vean la proporción, aquí a ver si ya se extiende un poquito más hacia el igual, pero siempre que tengamos o hagamos accesos inframolares y sientan que es muy oval el acceso o el conducto sea muy oval, traten necesariamente de instrumentarlo como que fueran dos conductos, uno bucal y uno lingual, aunque termine en uno, pero eso les va a ayudar mucho a ampliar el conducto y a limpiarlo de mucha manera. Entonces, han de cuenta que hay uno bucal y uno lingual. ¿Sí? Aunque sepamos que solo es un conducto, pero eso nos ayuda a limpiar mejor y a instrumentar el conducto para que el irrigante, por ejemplo, vaya de una mejor manera, que logremos limpiar mejor. Y pues, porque ahí van a ver que la endodoncia no solo depende de la instrumentación, sino que de la irrigación. Entonces, la longitud aquí es de 22.1, la longitud de la raíz es de 14.7.
La picoformación se da entre los casi 13 y 14 años. La angulación también no afecta. Número de raíces. Una raíz, 92% de los casos, o sea, es altísimo. El otro autor dice 98.5. Y dos raíces en el 8% de los casos. La curvatura en la apical de la raíz, más que todo es, ya sea que esté recta o distalizada. Si está distalizada, tiene un porcentaje de 39.8% y va a estar recta en un 38.5% de los casos. De ahí las demás, que pues ya son variaciones un poco frecuentes, pero en general siempre o recta o distalizada. Surcos y depresiones, más frecuentemente en el tercio medio, ¿sí? Y en la superficie distal. Número de conductos, casi 90%, un solo conducto. Dos conductos, 10.7%. Otros autores dicen 8,85% de un conducto. Entonces, idea general, pues casi siempre va a ser un conducto en el segundo conducto. Vean esta radiografía. Igual siempre analizando, está cerrado el lápice, se ve la extensión del conducto en toda la raíz. Hay cierta dilatación hacia el distal, tal vez no tan evidente. Aquí se logra ver un poquito más, la apical. Cierta dilatación. Única raíz y único conducto. Aquí pues se trató esta era la 20, la 3.5. La habían hecho en el 11, lo más seguro sin radiografía, sin localizador. Todavía le pusieron un poste. Se dan cuenta que tiene un poste de vidrio. Aquí no se veía conducto, sí estaba un poquito obliterado, por lo mismo que le habían hecho la biopsia. Y la dilatación, ¿verdad? Se distal. Ápice cerrado, dilatación. Entonces se ve una sola raíz. Este es un caso de los premolares que estaban intactos, oclusalmente hablando, y traía, no me acuerdo si era abrasión o afracción, con caries. Entonces, la lesión que ya traía la paciente fue la que nos orientó a hacer el acceso. No siempre que traiga una lesión cervical va a ser el indicador de que hagan el acceso, porque por ejemplo, ustedes saben que hay cavidades cervicales que son más pequeñas y que no son tan amplias, estas se extienden hasta el tercio medio de la cara bucal. Entonces, cuando son muy pequeñas o no son de un tamaño significativo, lo más recomendable es hacer la restauración ahí y ya hacer el acceso convencional. Si se dan cuenta, las caras oclusales intactas, ¿sí? Hasta se le ve sus pozos ahí, es una anatomía bien bonita, no tenía caries. Entonces, decidí no debilitar partes ahí, porque imagínense, ya ni quedamos aquí, todavía vamos a hacer el acceso por ornosal, le damos en la torre y debilitamos más a las premolares. Adicional, que no tenía ya piezas posteriores, no sé si se hizo próximos al paciente, pero esas eran las que callaban con las cuerdas posteriores. Y también en la clase de lunes ya les mencioné que a veces podían haber premolares molarizadas. Este es un caso que incluso traía una misma fracturada, pero en términos generales son premolares que quisieran ser molares, o sea, ahí sí que son premolares molarizadas. Pero la diferencia de los molares ustedes ven tres raíces, ¿sí? Y se logran ver pues, las tres raíces. En estas no, en estas están juntas, están como no fusionadas, pero están muy juntas y se logran como diferenciar hasta que ya están haciendo conductología o ya ocurren los casos. Entonces, importante aquí, si se dan cuenta, la pieza de la PAL se ve el conducto, se ve el conducto, se ve el conducto, se ve el conducto. En esta no, aquí se ve como difuso, pues, ya viendo esta radiografía ya logramos ver como la forma de la raíz es aquí, ¿verdad? Pero de primera instancia, o sea, cuando ustedes vean una radiografía inicial así y no le vean forma o no tiene esa continuidad, lo más seguro es que hay algo extra, un conducto extra, una raíz extra, entonces ya se puede ir dando una idea. ¿Vamos bien hasta ahí? La primera molar inferior es una pieza, yo creo que es una de las piezas que más se trabaja. Es de las piezas que, pues, de niño se empiezan a aplicar, empiezan
importante que tengan el conocimiento de qué podemos llegar a encontrar o cómo son el comportamiento de los productos de las piezas. Por lo general siempre son 3 conductos, 2 raíces. ¿Sí? Son 2 conductos en mesial y un conducto en distal. Si se dan cuenta aquí, hay 2 conductos en mesial y en distal. 2 conductos. De igual forma, cuando ustedes hagan su acceso, más o menos tienen que ver esto: 2 conductos en mesial están alineados y un distal. El distal, por lo general, está perpendicular a la línea que une estos 2 conductos. ¿Sí? O sea, si ya encontraron un mesiobucal, un mesiolingual, en medio de estos 2 conductos se van hacia el distal y ahí tendría que estar el distal. Esas son las leyes de simetría. Y si el conducto distal, por ejemplo, coincide con algún conducto mesiobucal que estuviera como por acá, por ejemplo, lo más seguro es que no sea solo un conducto distal, sino que son 2. Ahí ya les voy a explicar un poco, ya entraría el radix centromolares, que ahorita lo vamos a ver. Pero por lo general, siempre que hagan una primera molar inferior, buscar mínimo 3 conductos. ¿Sí? Conforme va limpiando y va desinfectando, se va aclarando el panorama. Ya no está el sangrado, no está la hemorragia, se ven más los colores del piso y de las paredes, y ahí ya podemos ir buscando los conductos. No de fuerza, o al menos yo les recomiendo que no intenten hacer como todos de una vez, sino que agarren ya sea por parejas o si se calcula, pues hacerlos todos de una vez. Pero irlos haciendo de a pocos para ir limpiando. La longitud promedio de esta molar es de 20.9. La raíz mesial mide 14 milímetros y la distal 13 milímetros. Esto va a depender, por lo general, siempre es un poquito más largo, por lo mismo de que tiene curvaturas, y desde donde toma un punto de referencia, va por las curvaturas, lo quiere hacer un poquito más largo, pero va a depender. Por lo general, las piedras quedan destruidas, entonces nuestro punto de referencia ya no está tan alto, sino que ya hay pérdida de pared, ya hay pérdida de altura, ¿no? Entonces, estos promedios y estas longitudes vemos que son de piezas completas, pero ya cuando vean la clínica pues va a depender, y ahí ya nos orientamos de la radiografía y de lo que hacemos. Angulación, también el número de raíces, 2 en el 92.2% de los casos. Puede haber 3 raíces. Ahí es donde entran los raíces tumulares, ahorita lo vamos a ver. Pero ya vieron que el porcentaje es alto para 2 únicas raíces. 2 raíces, pero son 3 conductos, porque una raíz posee 2 conductos. Curvaturas, casi siempre hacia distal, miren la mesial, casi siempre a distal, 84%, o sea, siempre vamos a encontrar curvatura ahí, casi. Rectas, 16%, benditas sean esas 16%, porque entre más posterior, van a ver que ya cuando tengo un paciente se dificulta un poquito más el acceso. Entonces, están entrando con la cabeza del motor y la lima, primera curvatura, de ahí para entrar con otra curvatura, más la curvatura distal. Entonces, ahí es donde se empieza a complicar un poquito la instrumentación, y hay que tener cuidado para no estar fracturando los instrumentos. Entonces, cuando sean rectas, pues por lo general no hay tanta complicación. Algo a tomar en cuenta también, y que tal vez no hace mucho énfasis acá, es que nosotros en la radiografía miramos curvaturas hacia el distal, pero estas molares pueden llegar a tener una curvatura hacia el focal o hacia el cuerpo. Entonces, aparte de que va a distal, va hacia otro. Aparte de que va hacia distal, va localizada y distalizada. Entonces hay que tener cuidado, porque si nos podemos llegar a encontrar dobles curvaturas. Número de conductos: 2 conductos, 8%. ¿Sí? Digo, 3 conductos, 56%. Y 4 conductos, 36%. Por lo general, casi siempre, aquí pues dirá otras, pero que se les quede, que siempre va a ser 3 conductos por lo general. 2 conductos es muy bajo. Yo no he visto alguna primera molar inferior que tenga 2 conductos. De seguro existe, porque por eso están los reportes. Pero de seguro tiene o 3 conductos o 4. Eso sí es un hecho.
una 30, una 4.6. Y aquí también en este video podemos ver un poquito lo que vimos en la clase pasada de las premolares. ¿Y qué vimos de las premolares? Que hay veces que se unen los conductos. Y lo podemos ver aquí en la radiografía. Entonces, si ustedes succionan de un lado, ahí se vacía del otro, ¿sí? Y lo corroboran tanto ahí como en la radiografía. Si se dan cuenta, van dos conductos mesiales, pero en cierto punto confluyen, ¿sí? Separan el miembro y terminan solo una conducta. Esa es un escenario, ¿sí? Es un escenario, pues no es el 100% de los casos. Hay casos donde están independientes. Hay casos donde no hay una confluencia, no se unen en ningún tercio, ni tercio cervical, ni tercio medio, ni tercio cervical, pero son independientes. ¿Cómo lo vamos a saber? Tomando la longitud de trabajo. Por ejemplo, ya tomaron mesolectal y van a tomar mesolingual y sienten un toque. Probablemente esté topando una lima, si es de los conductos que confluyen. Ahora bien, si los dos bajan la longitud de trabajo y los dos marcan sin problema, lo más seguro es que sean independientes y que no tengan ningún tipo de unión en ningún tercio. Y la distancia se da cuenta, pues, única. Y puede también de que sean independientes, pero terminen en uno solo, literalmente en apical, ¿verdad? O sea, son independientes en el tercio cervical, el tercio medio, en apical a lo mejor se puede llegar a unir. O terminen independientes, ¿verdad? Pero sí se puede dar el caso donde sí se terminen uniendo. Si se dan cuenta, los aspectos de una radiografía, que se cerraron la lápiz, los conductos, veo conducto o no veo conducto, veo cámara ocupada, no veo cámara ocupada. Aquí veo una tercera molar que está impactada. Pero si se dan cuenta, la raíz mesial de la pieza 19, la 3.6, no hay una continuidad del conducto y se pierde. Entonces, eso significa de que probablemente que confluyen. ¿Sí me explico con eso de que confluyen? Que se unen. Ahí viene el segundo molar inferior. Al igual que los superiores, recuerden que el riesgo entre más posterior va a ser un más reducido la distancia de la entrada de los conductos, o sea, se va juntando más. Tiene que ser, pues, también anatomía variable. Vamos a ver los distintos tipos de anatomía. Esta es una configuración tipo C, donde hay dos conductos, pero hay casos donde están las raíces fusionadas y hay casos donde las raíces están como distal, están independientes. La longitud o el promedio de longitud de esta pieza es de 20.6 milímetros. La raíz mesial mide 13.9, la distal 13. Son similares. La formación o la preformación termina entre los casi 14 y casi 15 años. La angulación también, pues, no es relevante. El número de raíces, como les digo, pueden ser dos raíces totalmente independientes o que se bifurquen en el tercio apical, el tercio medio. En el tercio medio. Cuando se bifurcan puede ser el 31.8% de los casos. Ahorita les voy a enseñar las radiografías, a qué me refiero en bifurcación en el tercio medio. Pueden haber también raíces fusionadas, 26.7%, que generalmente son los conductos en C. Las curvaturas hacia distal, vean, 60.8%, la mesial. Recta, 27.2% en la mesial. Y pues las variaciones de S y hacia acá. Y la distal, 57.6% rectas, hacia distal 18.4%. Si se dan cuenta aquí, el fenómeno es de que la raíz mesial es la que está más lacerada que la distal. Y número de conductos, dos conductos, 16.2%. Hay varias molares que sí tienen dos conductos. Yo sí he visto varias y yo estoy seguro de que se van a topar con alguno porque es muy frecuente. Tres conductos, 72.5%. O sea, también siempre hay que tratar de buscar tres conductos, pero en las segundas molares sí
es como más frecuente que mire, solo encontré 2 conductos, entonces es más, da más la posibilidad que en estas molares. 4 conductos, 11.3%, también es un poquito menos frecuente, y de ahí los otros autores. Entonces, la distancia de la distancia de los orificios de la entrada de los conductos está más junta. Ahí está la entrada distal y las 2 mesiales, ¿sí? Y si se dan cuenta, estas raíces están fusionadas como en el tercio cervical, pero se distinguen como en el tercio medio. A eso se refiere cuando dicen que son 2 raíces, una raíz, pero se bifurca. Por ejemplo, si se bifurca más o menos como esta, está bifurcado en el tercio medio. Pero si se bifurcara aquí, es bifurcado en el tercio cervical. Entonces, a diferencia de la primera molar inferior, esta, pues, los conductos están más pegaditos y las dilataciones, pues, también son más en raíz inicial que en raíz distal. Aquí hay un caso de raíces independientes, ahí no están fusionadas para nada, ahí sí son dos raíces, una inicial y una distal. Y este caso sí es una raíz fusionada, si se dan cuenta, está fusionada. Son dos conductos. Pero hay que poner atención desde la manera de esta está como refusionada y independiente, tal vez en el tercio medio. También los conductos, ya en esta. O sea, siempre la curvatura se distal. Y una única raíz, ¿verdad? Pues como raíces fusionadas tendríamos que tenerlo o tomar una tomografía para ver realmente. Entonces, lo de las angulaciones, ortorradial y proximal, tiene relevancia, por ejemplo, cuando se pierden piezas a temprana edad. Y el cuerpo, pues en busca de ese equilibrio de la función, no sé si han visto que, pues, si le falta una de abajo, se destruye la pieza. Si falta una proximal, se especializa la pieza. Entonces, cuando tenemos ese tipo de situaciones, hay que tener cuidado porque nuestra orientación a la hora de trabajar ya cambia. ¿Sí? Incluso la entrada de la lengua y cuando ya meten por la ya cambia. Entonces, si ven esta situación donde dicen, bueno, esta pieza está especializada, no van a hacer el acceso así, literalmente, en una dirección recta, sino que siempre van a tratar de buscar el eje largo de la raíz. De preferencia, si tiene la cara cruzada intacta, ustedes la van a ver que está con cierta inclinación. Entonces, la presa también tendría que entrar con cierta inclinación, porque si la meten recta, lo más seguro es que lo tenemos para este lado, entonces ahí ya tenemos riesgo de debilitar la pieza, incluso de fracturar. Y los terceros molares, pues, también, tanto superiores como inferiores, son bien variables. Les digo, si no se mal, yo creo que aquí no la rescatan tanto, pero ya cuando estén en sus clínicas privadas, pues lo más seguro es que el paciente le va a hacer que no se la quiere sacar y todo, y pues hay que saber que sí puedan tener cierta anatomía compleja. Entonces, vamos ahora a ver las variantes, las más comunes. Algunas ya las fuimos mencionando un poco, pero aquí las llevamos un poquito más a detalle como casos. Este es un conducto en C. Este lo vamos a ver. Literalmente este conducto en C porque tiene la forma de C. Este conducto medio inicial o medio central. Aquí la este es el radix centromolaris. El radix, pues, generalmente es en las primeras molares inferiores. El radix centromolaris se da en las primeras molares inferiores y los conductos en C se dan más en segundas molares inferiores. También tenemos dens vaginatus y dens indente. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Y aparte de tener dens indente, si se dan cuenta, la configuración aquí del conducto es un conducto y aquí se hay conducto. No sé si me lo van a ver. Entonces, ese tipo de anatomía es donde se empieza a poner un poquito complejo el tratamiento, porque a esta altura del tercio medio de esta pieza ya cuesta como diferenciar y darle esa orientación a la rima para cada conducto. El incidente, si no estoy mal, lo vemos en tercer año, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan del incidente?
valiente que diga qué es el denso indente? ¿Quién levantó la mano? ¿Ah? Es una imaginación del esmalte, una alteración del desarrollo. Sí, es un diente adentro del diente. Entonces es, como bien lo digo, ¿cuál es su nombre? Daniel. Como bien dice Daniel, es una prolongación del esmalte y da la apariencia como que está el diente adentro del diente. Entonces, eso lo podemos identificar. Estos son cortes de una tomografía, pero en una radiografía periapical a lo mejor podríamos ver y diferenciar de que pues, hay intensidades. Entonces, generalmente esas ya sea que las consulten con algún especialista o que las refieran, porque el comportamiento también es muy variable. Hay veces que se unen los conductos, hay veces que hay un conducto, o incluso hay veces que solo se afecta la pulpa del diente, ¿sabes? Que está independiente a la pulpa del diente. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, hay un conducto aquí y hay otro conducto aquí. Entonces hay que tener la tomografía y ver si son independientes, y ver hasta dónde llega el espacio medio para poder trabajarlo de una manera adecuada. Importante, pues, saber identificar, ¿sí? para que no nos vayamos a meter en problemas. Y si nos metemos en problemas, pues ya saben que es un incidente, no pasa nada, solo hay que consultar cómo resolverlo, mandarlo a tomar tomografía y a trabajarlo. Va a depender también del diagnóstico, ¿verdad? Porque se está haciendo la entonces, si fue por traumas, si fue por caries. Entonces, importante pues saber identificar en la radiografía y saber que pues, es más frecuente en dientes anteriores superiores y también puede estar en inferiores. Y ahí tenemos ¿Alguien se acuerda algo de eso? Es una prolongación del mal. ¿Qué pasa? También puede llegar a tener una prolongación de caries. Sí, Es lo peligroso que puede tener. Si se llega a retirar porque es una molestia, podemos tener una lesión. correcto. De cuenta que el problema con este tipo de situaciones es que esta superficie del esmalte podría representar como que si estuviéramos en el piso de la cámara pulpar. ¿Por qué? Porque tiene esa extensión de tejido pulpar hacia la corona. Entonces, muchas veces pues sabemos que entre fisuras y cosas se forman caries. Y es muy fácil de que le cruce la pulpa porque está inmediatamente esa prolongación. Aquí pues se ve un poquito, pero esta extensión de la pulpa, ¿sí? Y si hay caries aquí, pues rápido se puede llegar a necrosar. Entonces es importante también pues, saber identificar y si ahí sí que comentarle al paciente, porque si el paciente está que no tiene nada, a lo mejor pues solo hacerle saber si que pues, ya sea que sea sellante o que sea algún tipo de restauración para evitar la caries, y si tiene caries, pues a lo mejor ya es candidato para hacer la renovación, y no porque tenga caries, sino por la condición que tiene de la prolongación de la pulpa. Una pregunta. Sí. Suponiendo que un paciente con densidad humana tuviera a tener problema endodóntico, al hacer el tratamiento tenemos que dejar No, generalmente se lo llevas porque ahí está prácticamente es como la extensión del espacio de la cámara pulpar, entonces entras ahí, ¿sí? Entonces, no, a menos de que entraras por un lado, pero es dificultarte las cosas. El conducto mesio central, lo reportan mucho, por lo general se para uniendo, ¿sí? El conducto mesio central o medio mesial es ese conducto que está entre los dos conductos mesiales de una primera molar inferior. Pueden haber distintas configuraciones. Todos estos fragmentos de raíces son raíces mesiales de primeras molares inferiores. Entonces, si se dan cuenta, pueden haber casos donde estén totalmente independientes, que obviamente pues así se trabaja cada uno. Puede haber solo como
por lo general, casi siempre cuando ustedes se instrumentan, cuando ustedes están en la preparación químico-mecánica, o sea, las limas y el desligante, se va limpiando ese conducto, ¿sí? Pero hay veces que se está independiente. Entonces, si cuando estén trabajando, ven que ya trabajaron los dos conductos, tanto mesión igual como mesionical como mesión igual, y ven un puntito rojo en medio, o ven un espacio, lo más probable es que se va a tener ese conducto. Entonces hay que meter las limas para explorar, una lima 6, una lima 8, y ver si realmente existe ese conducto. Pero con mayor frecuencia en raíces mesiales de primeras modales inferiores. Ahí viene radix, ¿sí? Radix entomolaris. Esta es una tercera raíz, prácticamente es así, es una tercera raíz en las primeras modales inferiores. Ya ven que decíamos que las primeras modales inferiores en su mayor porcentaje tienen únicamente dos raíces. Pero cuando está este radix es un problema porque, aparte de que pues, se nos suma un conducto o se agrega un conducto a la ecuación de la endovasio, también por lo general siempre hay curvatura. El radix siempre va a ser curvo y no curvo mesodistal. Ustedes en la radiografía lo van a ver, así como se está viendo aquí, lo van a ver que está recto, ¿sí? Pero a la hora de analizar como los cortes y los estudios que han hecho, sí tiene cierta inclinación, ya sea por lo general hacia bucal y hacia igual, ¿sí? Entonces como que fuera una curvatura como la de la raíz palatina. Entonces en la radiografía ustedes la miran así. Si se dan cuenta se ven como, sí se ven las curvaturas hacia distal, de la raíz mesial y de la raíz distal. Pero en el radix se ve como que fuera recto, ¿verdad? Pero si vemos aquí, sí puede llegar a tener este tipo de curvaturas. Entonces, cuando encuentren un radix, tomen su tiempo, váyanse con calma y no lo instrumenten rápido. ¿Por qué? Porque las curvaturas, ¿verdad? Si lo instrumentan rápido, es probable que en estas, ya sea en el tercio apical o el tercio medio, se nos fracture el instrumento, porque si tiene esa curvatura pronunciada. Vean la radiografía. Analizando, pues me dice que todas las piezas, esta es un paciente joven. Vean aquí, la regular no está formada totalmente, pero esta no es la del problema. Y también los lápices de la segunda molar inferior tampoco están formados. Pero en la primera molar, si se dan cuenta, la raíz mesial sí se ve pues, su conducto en toda su extensión. Pero aquí se ve algo raro, ¿verdad? Como que no se ve definido y todo. Ya con imaginación y ya con lo que les expliqué en esta imagen, traten de ver esta imagen en esta radiografía. Ahí se ven las dos raíces, ¿sí? Ese es el radix entomolaris. Entonces lo pueden detectar desde la radiografía inicial. Si no ven muy, si no se ven claras las dos raíces, bien definidas las dos raíces, es muy probable que pues, haya una tercera raíz. Y ese es el radix entomolaris. Sí logran ver como la diferencia. Hay veces que pues, sí se ve bien definida las dos raíces, pero en este caso sí se traslapan las dos raíces, tanto la raíz distal como la radix. ¿Sí? Y pues en la población también lo vemos, ¿verdad? Que son dos distales y dos faciales. Lo que les decía, aquí no hubo como tal un conducto medio central o medio distal, pero entre los dos conductos se va a ocultar un poco esos istmos o esos espacios que hay entre las dos raíces. No necesariamente es un tercer conducto, pero sí hay tejido pulpar ahí. La mayoría de casos van a ser así, no van a ser piezas completas, no van a ser piezas intactas, van a tener piezas así. Entonces, como tip, traten siempre de remover todo el tejido clareado, toda la restauración que tengan y todo el esmalte que tengan sin soporte. ¿Por qué? Porque a veces entramos con miedo, empezamos a limpiar y no retiramos todas las caries. Hacemos el tratamiento de penales y ahí ya vamos mal porque estamos contaminando el tratamiento con las bacterias que tienen la caries remanente que hemos entrado. Adicional, ya hicieron la endodoncia y ya van a restaurar, pero bueno, hoy sí voy a limpiar bien la pieza. Terminan de limpiar y ya no restauraron. Entonces, idealmente desde el inicio retirar sin miedo al éxito toda la caries y todo el esmalte sin soporte para poder predecir y tener un buen diagnóstico
restaurador de esa pieza. Porque endodoncia se puede hacer en todas las piezas, o sea, endodoncia, creo que eso es por el doctor Negrito también. Endodoncia, ustedes pueden incluso poner una 212, que se ubican bien a la 212, que la que es para anteriores, la de alas, la pudieran poner ahí si fuera un resto, ¿verdad? Y pueden hacer la endodoncia. Pero ¿de qué se iba a hacer la endodoncia si no se puede restaurar la pieza? Entonces siempre limpiar bien también. Cuando ustedes se presenten como en Radix, van a ver así, van a ver dos conductos mesiales y dos conductos en cristal, ¿sí? Entonces siempre buscar. Ya junto con la radiografía y viéndola clínicamente, pues ya detectan los cuatro conductos y los trabajan de una forma pues, ordenada y no corriendo para no tener accidentes. Traten de trabajar siempre la endodoncia en las primeras horas del día, con tiempo y sin presiones. Las veces que yo he trabajado porque me están apurando, porque llego tarde, siempre me sucede algo. Entonces, ya he aprendido con el pasar del tiempo que si estoy apurado o no tengo tiempo, o calculo que no me va a dar tiempo de terminar porque ya tengo otro paciente ahí, dejamos medicado y dejamos para la otra cita. Porque si no, si suceden accidentes, por uno estar queriendo hacer rápido las cosas. De ahí vienen los conductos en C, es otra anomalía. Otra variación anatómica. Estos se da más frecuente en segundos molares inferiores. Cuando yo recibí el bronce en cuarto año, el doctor Borges nos decía palabra de Dios, refiriéndose a que va a hacer pregunta de examen. Entonces, esto es palabra de Dios. También lo del radix entomolares para que lo tengan en cuenta. El conducto en C, como les decía, les repito, literalmente es un conducto que tiene forma de C. Aquí vemos los cortes transversales de esta pieza. En la radiografía, si se dan cuenta, se va a ver fusionar la raíz porque pues, están unidas, están fusionadas. Y pueden haber distintas configuraciones o distintas formas de distribución de los conductos dentro de esa raíz en C. Entonces, por ejemplo, pueden ser dos conductos, uno aquí, uno mesial y uno distal, ¿sí? Y esos dos conductos se unen por un índice. Puede ser a que le llaman un turicoma, que es un conducto independiente, y una coma, literalmente una coma. Entonces ahí se puede encontrar con los conductos como tres. Y también hay situaciones donde son tres conductos. O sea, hacemos el acceso y podemos ver tres entradas de los conductos. Pero por lo general casi siempre están unidas por un índice. O sea, así se ve la forma de ser. Así lo van a ver. ¿Sí? Entonces miramos dos conductos y vemos ese istmo o esa unión que une a los dos conductos. Vean parte de la tercera molar, vean la raíz fusionada, ¿sí? Dos conductos y el istmo que vemos aquí, donde está el puntero, el istmo que vemos acá, es lo que vemos obturado acá, ¿sí? Esto como que me entró cemento ahí, es el istmo que nosotros llegamos a obturar cuando estamos ya terminando el tratamiento. Entonces, raíces que estén funcionadas, lo más seguro es que va a ser un conducto en C. Solo tener cuidado y ubicar bien los conductos. No están, la longitud de la entrada, la distancia de la entrada de los conductos no están tan separadas. Vean la radiografía, si están juntos, no es que estén tan separados como en la primera moral. Vean aquí la distancia entre estos conductos iniciales y el distal. Y vean aquí la entrada de estas dos. Están casi en la misma. Incluso aquí lo vemos en grande, ven la foto en grande, pero ya cuando estén en la clínica van a ver como que fuera un circulito y en ese circulito ustedes se tienen que guiar y buscar una inicial y una distal. Ahí está la forma del tejido pulpar, ¿verdad? La pulpa, así más o menos está distribuido los conductos. Siempre con la forma de ser. Y ya para ir terminando,
hay nomenclaturas, existen nomenclaturas como para clasificar la configuración y el número de raíces de cada ornamental. Esto, por lo general, no lo hacen tanto en una ficha clínica, sino que lo utilizan más para cuando hacen estudios. Cuando hacen estudios de X, o sea, de fractura, de pronóstico, entonces hacen una categoría de qué piezas y qué nomenclatura tenía ese tipo de pieza. Aquí no utilizamos este tipo de nomenclatura, pero es importante que la sepa o que por lo menos ya le haya echado un vistazo alguna vez, porque hay veces que van a leer así los estudios. Entonces, por ejemplo, esta lo ponen como 16, pero realmente es una pieza 3. ¿Sí? Es 1.6 de 3 raíces. ¿Sí? Mesio bucal, la raíz mesio bucal tiene una configuración de que empiezan 3 conductos: 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, supuestamente, ¿no? Entonces, son muchos números, son muchas letras y todo, y realmente ni la usamos aquí en la clínica, ni la vamos a usar en esta clínica privada o farmacéutica. Es muy probable que no. Pero sí es importante que la conozcan para que la sepan diferenciar. Hay otras clasificaciones que se utilizan para molares más que todo. Pero, por ejemplo, esta es clasificación de Wayne de 69. Pero como en todo, ya ven que pues tenemos nomenclatura de FDI, tenemos Palma, tenemos Universal. Entonces cada quien como que saca su nomenclatura. Igual, Wayne sacó una, de ahí sacó Bertucci una en los 74. Y hay veces que los tipos, sacó más variantes. Y hay veces que los tipos de uno no coinciden con los tipos de otro. Lo que me interesa dejarles claro es que aquí, para fines de instructoría y de que ustedes puedan escribir sus casos, vamos a usar solo los números. No tanto tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, sino que, por ejemplo, este es 2 en toda su extensión. ¿Sí? Este es 1, 2. Este es 2 y termina en 1, por eso es 2, 1. Y 1, 1 porque es 1, 1 en toda su extensión, al igual que este. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes estén haciendo casos en la clínica o se les dificulta un caso, pueden decirle al doctor: mira, doctor, es que yo creo que mi premolar tiene una configuración pulpar de 2, 1 o 1, 2. ¿Sí? Entonces, que no se les quede tanto así tipo 2, tipo 3, sino que va a ser más 2, 1, 2. Y la numeración va de cervical a apical. ¿Sí? No van a decir, esta es una configuración 1, 2, sino que es 2, 1. Palabra de Dios. Bertucci, se les decía que pues, sacó más. Y hay estudios más actuales que sacaron ya mucho más. ¿Sí? Pero pues, si se dan cuenta, vienen todas estas configuraciones: 1, 2, 3, 4. O sea, y hay veces que uno, por ejemplo, empieza a instrumentar y ya se paran bien los dos, porque como es tan delgadita la anatomía, generalmente van a ver que es 1, 2 o 2, 1, pero ya sí, estas australidades que ven aquí, por ejemplo, es muy poco probable que la vayan a ver en la clínica, no se tienen que asustar, pero sí es importante que sepan que pues, hay anatomía completa. Entonces, más o menos sería como 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1. ¿Sí? Entonces es probable que lo tengan que exponer o lo tengan que, cuando pidan instructoría, ¿y cómo es tu premolar o qué clasificación tiene? Y ya explican si es solo un conducto o dos. ¿Dudas con esto? ¿No? Entonces, Bertucci en el 2006 es: hay que tratar a toda la anatomía como que fuera compleja, y no es asustar, no es meter miedo, pero siempre ir con precaución y siempre tomarse las medidas que les mencioné de estas dos clases. Analizar la radiografía, ver, siempre tratar de buscarlo. Yo quiero que esta premolar tenga buenas cosas. Y ahí se van a dar cuenta de que pues, si parten desde la radiografía
radiografía es muy poco probable que se le vaya a complicar durante el tratamiento de odonto. Pero sí debe de tratar la anatomía como que fuera compleja. Ese es como el mensaje que da este artículo, para que evitar problemas, porque a veces uno no se acostumbra, ¿sí? Se acostumbra y está como ya a los finales de son hermosos, pero cuando llega una trifurcación, ahí ya se corta el tratamiento. Entonces, no sé si hay alguna duda. Si no, yo aquí termino con ustedes. Y si tienen alguna duda o algo no quedó claro, pues me pueden consultar. Y si les da pena, ¿verdad? Por aquí, ahí me pueden ver en los pasillos y me pueden preguntar si